¿Cómo puede un católico defenderse de un protestante, que ha sido lavado del cerebro durante años, y otros con 2 o 3 veces les lavaron el cerebro? Cuando el Evangelio es claro y nos advierte que vendrán falsos profetas y allí vamos de tercos a desobedecer lo que Jesús ya nos había advertido. Por favor, católico, ten paciencia, escucha y si quieres anota, para que en base bíblica sepamos por qué no debemos dejarnos engañar por los protestantes que nos traen y adoran a otro Dios, porque nuestro Dios nos pide, fe profunda, de alma con todo el corazón, y obras, para ser salvos. El Dios de ellos es un Dios pagano, pues le dicen de otra forma Jehová, que significa, del hebreo al latín, y al español significa el destructor. Y Yahvé, YHWH significa del hebreo al latín, y al español significa, yo soy el que soy. Creo que solo un ignorante diría que es el mismo Dios, incluso a un judío, que su Dios en Yahvé, el yo soy el que soy, díganle que Dios se llama, Jehová, te dirán idólatra, hereje. Pero eso lo veremos en otro vídeo, estén atentos y esperándolo. Por favor, tengan paciencia, es palabra de Dios en donde les diré por qué no nos debemos dejar engañar, por esos que se dicen apologetas protestantes que no tienen estudios, solo un yo creo, yo opino o un falso Dios me dijo. Casualmente Dios solo se manifiesta en ellos cuando el Evangelio dice que se manifestará a todo el mundo. Vayamos a ver qué nos dice la palabra. Efesios 4 y 14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Fundamental, no ser engañados por olas de novedad, o de que aquí sí siento a Dios, porque recuerden, el demonio citó las escrituras para tentar a Jesús, el que era Dios. ¿Cuánto más soportaremos nosotros que no somos cerca Dios? El AUNASI permitió para dejarnos la evidencia que nos engañarían con la palabra prometiéndonos cosas buenas pero falsas. 1 Timoteo 1 y 18 y 20 segundos. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Peleemos por nuestra fe, esa que Jesús heredó a los apóstoles y solo la Iglesia Católica tiene a esos sucesores. Si han existido malos sucesores, pero recuerden, Judas Iscariote, tomó la Eucaristía de manos de Jesús aun sabiendo que le robaba dinero, y aun sabiendo que lo entregaría no le negó la Santa Eucaristía que es su cuerpo y su sangre y solo en la misa se puede recibir, o en casa o en hospitales y en varios lugares pero solo se consagra en pan y el vino en la misa. 2 Timoteo 2 y 16 y 18 segundos. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas, conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. El contexto dice más aún, pero tomando el texto, vemos cómo un pastor se toma un versículo y hace una doctrina de él, y con palabrerías vanas y vacias convencen al tonto inculto y sin preparación para enfrentar un cuestionamiento. Por eso si no tienen conocimiento estudien mucho, y por lo pronto aléjense de esos lobos rapaces. Tito 1 y 10 y 11 segundos. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando, por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Y la palabra a través de estos versículos nos dice lo que debemos hacer, alejarnos de estos que tienen otras doctrinas y otras enseñanzas. Respecto a la circuncisión de la que habla este último versículo, existió el primer concilio católico para decirle a los judaizantes y los gentiles cómo actuar. Repito, por medio de un concilio católico igual que la Iglesia ha resuelto todos sus conflictos, en concilios, este fue llamado el Concilio de Jerusalén. Pero hay más, seguimos. Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Aquí está clasísimo, no dejarse llevar por doctrinas diversas y extrañas. Al año 2024 el último dato de la ONU nos dice que existen 28.760 sectas denominadas cristianas. Esto quiere decir que existen 28.760 doctrinas distintas. Creo que nos vamos dando cuenta. Seguimos adelante. Segunda de Pedro 3 y 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano,
estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Reafirmando lo anterior, ya que la Biblia como infalible y palabra de Dios no se contradice, y en las contradicciones que se puedan tener en la Biblia los católicos tenemos magisterio y doctrina que nos dicen cuál es la verdad, mientras ellos solo sacan su opinión. Romanos 4 y 17 y 18 segundos. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Fácil el Evangelio no es para que nos guste o para hacer doctrinas a nuestras necesidades, como toda secta protestante, que son doctrinas a su modo, casualmente para robar diezmos, y ojo, en otro vídeo desmenuzaré Éxodo 20 que a cómo hay católicos distraídos que se deslumbran, pero poco a poco. Primera de Timoteo 1, 3.4. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de, hacer avanzar, el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Gálatas 1, 8-9. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara, otro, evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Miren cómo nos advierte, a ese y los ángeles, quiere decir que nadie, porque la mayoría de líderes protestantes dicen la herejía y blasfemia de decir, Jesús me dijo o Dios me dijo que hiciera mi iglesia, pero ¿a quién le hacemos caso? ¿A la Biblia o al pastor que tuvo una experiencia personal, cuando la Biblia nos dice, que la palabra no es de interpretación personal? Vamos, continuemos en esto. Segunda de Pedro 2, 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Mucho ojo, católicos, debemos estar alertas, debemos estudiar, y si no tenemos tanto tiempo para dedicarnos al estudio, vamos a misa, vayamos a las escuelas de Biblia, a las escuelas de apologética, a los coros, vayamos a la doctrina, nosotros y llevar a nuestros hijos. El protestante cree que el católico solo tiene la misa, pero nuestras iglesias tienen actividades de lunes a lunes, misas a todas horas del día y en todo el mundo se lee y se cree lo mismo. Tenemos más, tiene misiones, tiene perdón de pecados, retiros de jóvenes, de niños y ancianos, tenemos temas bíblicos, tenemos ayuda a personas con vicios, tanto que es católico, o Caritas, oración libre y oración guiada, como el Rosario, el Padre Nuestro. Todas las oraciones católicas están en la Biblia, unas de corrido como el Padre Nuestro y otras hechas de pedazos como el Ave María, que está compuesta de varias frases del Evangelio de Lucas, como el saludo de Isabel, o el saludo del ángel a María, un saludo que solo se le da a los reyes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y bendito el fruto de tu vientre. Y a ese y todo está en el Evangelio aunque no está junto. Respecto a la fe que profesamos también es distinta, nosotros profesamos fe y obras y ellos solo fe, pero vamos, no creamos a hombres, vamos a la palabra, dice lo siguiente, vamos. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Romanos 2, 6. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2 y 17. Pon en manos del Señor todas tus obras. Y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16, 3. Lávense, limpiense. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Isaías 1 y 16. Anda, come tu pan con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Eclesiastés 9, 7. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago 3 y 13. Que tú, Señor, eres todo amor. Que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Salmo 62, 12. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes,
lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Gálatas 3, 5. Aquí más claro que el agua, fe y obras. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juan 3 y 21. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2 y 10. Perdón, que dice la Biblia, que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Creo que muchos protestantes están temblando, dándose cuenta de para qué fuimos hechos en Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Por consiguiente,